Hoy en Convicción Radio. Cristianamente hablando. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X se hace presente en Convicción Radio, obedeciendo el mandato de la Santa Iglesia, apostolar por la salvación de las almas. Cristianamente hablando, en Convicción Radio. Queridos amigos, Convicción Radio, más una vez con el Padre Pablo González, cristianamente hablando. Buenas tardes, estimado Jefferson, buenas tardes, queridos auditores. Aquí estamos de nuevo, por la gracia de Dios. Vamos a tocar un tema muy interesante hoy día, Jeff. Antes de adentrarnos en el tema, quiero agradecer los mails y ayudas recibidas y los incentivos que recibimos de los más diversos rincones del mundo creado, que sí, hay que agradecer amabilidad a la gente que siempre escribe, por lo menos una vez por semana hay algún comentario sobre el programa, sobre la radio en total y también sobre el programa Cristianamente Hablando. Y seguimos, entonces ya vamos al grano, exactamente, para no perder mucho tiempo y seguir esa serie de programas que va a ser así un compendio, al final de todo, ¿no? Un compendio sobre los mitos, o sea, sobre todo aquello que nos intentan imponer como una verdad absoluta. Siguiendo en esta línea de los mitos que debilitan nuestra fe, hoy vamos a tratar el tema de la evangelización de América. Se trata de una leyenda negra, como se conoce, que es necesario aclarar, porque realmente causa un daño muy grande a nuestra Santa Fe Católica. Hoy está muy de moda hablar de que los españoles o los portugueses que vinieron a América causaron un genocidio cultural, un holocausto cultural, tratando de decir con estas expresiones que las culturas de los pueblos originarios de acá de América fueron absolutamente aplastadas y borradas del mapa, y se les impuso la cultura cristiana occidental en una forma brutal. Esa es más o menos la leyenda negra que hay. Entonces, así como para empezar, lo primero que tenemos que notar es que si supusiéramos que hubo un proceso muy cruel para imponer esta cultura dominante cristiana occidental, pues bien, podemos observar que es enorme la cantidad de sobrevivientes de la cultura dominada en la parte evangelizada por España. Y si miramos a América del Norte, en la parte colonizada por países protestantes, vemos que las etnias aborígenes fueron prácticamente exterminadas y que ni siquiera se intentó evangelizarlas. Entonces este solo dato es muy interesante y llama mucho la atención, y sin que uno sepa mucho del tema, bueno, plantea una gran duda acerca de la verdad de esta leyenda negra. Antes de seguir, creo que hay de aclarar ese término, evangelizar. ¿Qué significa, padre, evangelizar? Bueno, evangelizar significa dar a conocer todo aquello que enseñó nuestro Señor Jesucristo con respecto al reino de los cielos, con respecto a qué debemos hacer para salvarnos. Y entonces dar la buena nueva, que eso significa evangelio, la buena nueva. Entonces, eso fue lo que hicieron los españoles, los portugueses que vinieron a América. Vinieron, entre otras cosas, pero siendo esto muy importante, a evangelizar, a dar la buena noticia a los pueblos que vivían en la oscuridad del error. Entonces trajeron la verdadera fe acá a América, y esto es realmente capital.
creo que hay que aclarar que las personas que vivían en torno entre 1490, 1500, esos años, y mismo antes, tenían muy claro esa necesidad imperiosa de creer. Y creían en la fe verdadera, o sea, en nuestro Señor. Exacto, y no quiere decir que hayan sido todos santos, pero todos creían en que había una sola verdad y que esa verdad era la verdad cristiana, católica. Entonces, bueno, si había pecadores, al menos sabían qué tenían que hacer para salvar su alma. Obedecieron a nuestro Señor Jesucristo, que mandó evangelizar o bautizar a todas las gentes. Exactamente. Cumplían Y el mandato de nuestro Señor. se encontraron con gentes en ese nuevo continente. Así es. Así que fue lógico la cosa. Hijos de Adán, y entonces se procedió a evangelizar. Esto queda muy claro viendo lo que hacían los españoles cuando pisaban cualquier parte que descubrían, y lo primero que hacían era plantar la cruz, que es el símbolo cristiano por excelencia. Hacían esto en todos los lugares en que se establecieron, y se plantaba entonces la cruz y se celebraba una misa. Y así lo hicieron Colón, Núñez de Balboa, Cortés, Pizarro y, bueno, como estamos en Chile, por supuesto, Pedro de Valdivia. Se puede decir que la conquista española de América es una conquista religiosa. A modo de ejemplo, contar un poquito, por ejemplo, qué es lo que hizo Pedro de Valdivia cuando llegó al valle de Copiapó, que queda al norte de Chile. Ahí empezaba lo que se le había asignado a él en cuanto a las tierras que debía conquistar y de las cuales iba a ser entonces el gobernador y el descubridor. Hizo lo siguiente, cuenta la historia. Armado de todos sus arreos y después de haber dispuesto a sus soldados en escuadrones, hay que decir que estos escuadrones no eran muy grandes porque había salido del Cusco con 10 españoles, nada más, y 1000 indios auxiliares. Bueno, y en el viaje hacia el sur, hasta llegar a Copiapó, se le unieron algunos españoles más que venían de otras expediciones que habían fracasado y llegaron a ser un poquito más de 100 españoles nomás, lo que es realmente muy poco si uno lo piensa para conquistar un país. Entonces dispuso a sus soldados en escuadrones y entonces se dispuso con toda solemnidad a tomar posesión del país, que había bautizado con el nombre de Nueva Extremadura. Entonces, escribano, gritó con voz clara y dirigiéndose a Cartagena, que era el escribano, estad atento a lo que dijere e hiciere, y dadme por fe y testimonio en manera que haga fe a mí, Pedro de Valdivia, capitán general, que soy de este ejército, como en nombre de la majestad del emperador Carlos V, rey de España y mi señor natural, y por la real corona de Castilla, tomo la posesión de esta provincia y valles por sí y por las demás provincias, reinos y tierras que más descubriere, conquistare y ganare, y las que en esta demarcación adelante o por cualquiera parte quedaren por descubrir o conquistar. ¿Y qué es lo que hizo después de decir estas palabras? Bueno, tomó posesión. ¿Cómo? Comenzó a cortar ramas de árboles con la espada, a arrancar hierbas y remover piedras. Y una vez cumplidas estas formalidades, que contemplaba el viejo derecho, para tales casos, quedó una cruz alzada sobre un montículo, ante la que todos inclinaron respetuosos la cabeza, como enseña de la conquista espiritual de las nuevas tierras. Entonces vemos, Jefferson, que junto con la toma de posesión se plantaba el símbolo cristiano. No era solamente una adquisición de un terreno para tener más riqueza, sino que había todo un contenido espiritual en esta toma de posesión. Y otro ejemplo, con el mismo Pedro de Valdivia. Cuando la expedición ya había llegado a lo que hoy es Santiago de Chile, pues bueno, estaban ahí en el cerro Huelén, que ahora se llama Santa Lucía, y entonces empezaron a llegar los caciques de todos los rincones del valle, del Mapocho, cacique Vitacura,
Huelenguara, Apoquindo y los demás señores. Y entonces, cumpliendo lo que había mandado el emperador Carlos V, siendo asesorado por teólogos y juristas, entonces Pedro de Valdivia procedió a explicarle a los caciques por qué estaba ahí, qué títulos de dominio tenían los reyes castellanos sobre estas tierras, y a explicarles también los misterios de nuestra santa religión. ¿Por qué? Porque el emperador había ordenado que ante todo se usara la persuasión y la guerra solamente como un último recurso. Y entonces eso hizo Pedro de Valdivia, los adoctrinó en los misterios de nuestra religión. Por supuesto, un catecismo así express, podríamos decir, un primer catecismo, pero ya al comienzo ya les estaba dando noticia, los estaba evangelizando. Bien, otro dato interesante es que junto a cada hueste iba al menos un sacerdote, o a veces varios de ellos. Los primeros que llegaron, bueno, fueron los franciscanos, dominicos, jesuitas, y luego también agustinos y mercedarios. Y entonces ellos tomaban a los indios bajo su protección, les predicaban y los trataban, por supuesto, de convertir. Fundaron centros religiosos y en torno a ellos establecimientos de acogida, escuelas, hospitales, y todo este conjunto fueron llamados reducciones. Y así se desplegó en América y Filipinas la iglesia al mismo tiempo de la conquista política. Pero siempre fue como independiente la iglesia, hasta el punto de que era como una especie de conciencia moral para el poder imperial. Y entonces todas las leyes de Indias que salieron en defensa de los indios se deben en gran parte a los religiosos que quisieron evitar todos los abusos que pudieran darse contra los indígenas. Bueno, creo que muchos saben, pero tanta la importancia de la Santa Cruz, que nosotros en Brasil fuimos descubiertos un Viernes Santo. Ajá. Entonces, don Pedro Álvarez Cabral, el descubridor, bautiza la tierra de la Santa Cruz. Ajá. Y la primera misa es en día de Pascua o el lunes de Pascua. Voy a averiguar. Hay un cuadro famoso. Hay un cuadro famoso, sí. Puso el padre Luis en su estampita de Estampita. ordenación. Entonces esa es la primera misa rezada en esas bandas, del otro lado del Atlántico. Exactamente. Quizás. Es lo mismo que estamos hablando. La importancia de la cruz, la importancia del sacrificio de la cruz y de la Santa Eucaristía, ¿no? Los indios ahí están espantados de ver ese culto, ¿no? Claro. Y muchos se convierten ahí. Es realmente casi un día de Pentecostes nuevo así, en la iglesia. Vamos a ver cuál era la actitud de los indios con respecto a la evangelización. Hay alguien en el mundo hispánico que es fundamental en esa conquista. Claro. Y esa es una señora. Nuestros auditores ya pueden adivinar de quién se trata. Por supuesto, es la gran Isabel la Católica. Y el trono y el altar, podríamos decir, la espada y la cruz, siempre estuvieron estrechamente unidos, el Estado y la Iglesia, como tiene que ser. Por supuesto, hoy parece muy normal que esté separado el Estado de la Iglesia, pero la verdad es que lo correcto es que estén unidos. Y entonces desde el principio la Santa Sede reconoció a España y Portugal los derechos sobre las nuevas tierras descubiertas. Es el famoso Tratado de Tordesillas. Claro que los brasileños se lo tomaron en un sentido bastante amplio ese tratado. Bueno, habíamos recomendado no hablar en temas políticos hoy. Estamos solamente en el tema de la evangelización. Sí, verdad. Perdón, es un exabrupto este. Y entonces, bueno, se dieron esos derechos sobre las nuevas tierras por parte de la Santa Sede con el compromiso del patronato. ¿Qué es lo que era esto del patronato?
significaba que la monarquía reconocía como una de sus tareas principales la evangelización de los indígenas. Y no solo eso, sino que debía encargarse de la organización y además de costear todos los gastos que implicara esta evangelización. Eso era el patronato. Entonces la Santa Sede dio estos derechos a las monarquías de España y Portugal, pero bajo el compromiso del patronato. Aquellas personas que conocen Norteamérica, por ejemplo, pueden reconocer la diferencia de haber sido colonizado por Portugal o España o por Inglaterra. Por supuesto. Es lo que puntualizábamos al comienzo. Hay una concepción del ser humano completamente distinta. Y eso se nota en la manera como fueron colonizados los territorios. Pero ese va a ser un tema que vamos a tratar cuando tratemos de política. En una siguiente hablamos también de Tordesillas. Exactamente. Bien, entonces esta dimensión religiosa de la conquista apareció desde el primer momento y de manera deliberada y consciente. Y como prueba de esto, quisiera leer un pedacito del testamento de la reina Isabel la Católica. No es el testamento en sí, sino que es como un anexo al testamento. Y decía ella: cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue inducir y traer a los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarles y adoctrinarles en buenas costumbres y poner en ello la diligencia de vida. Por ende, suplico al rey mi señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Bueno, estas palabras de Isabel la Católica realmente indican con qué espíritu se realizó esta evangelización, esta colonización de América y esta evangelización de América. Es decir, uno de los puntos principales era la evangelización de los habitantes del continente descubierto. Ahora, por supuesto, que después hayan aparecido aprovechadores, abusadores, codiciosos, bueno, ¿a quién le extraña, Jefferson? Todos tenemos el pecado original. Más bien, bueno, si hemos sido bautizados, por supuesto, se borró la mancha, pero sigue el desorden en nuestra naturaleza, y ese desorden nos lleva a hacer cosas, por supuesto, malas, y en toda empresa humana siempre aparecen los aprovechadores y los abusadores. Siempre se olvidan de toda los beneficios dejados, ¿no? por las colonias, ¿no? Un padre amigo venía de México y cuenta que sorprendente número de iglesias y de iglesias ricamente decoradas, y por eso también nosotros en Brasil, la zona de Ouro Preto y Minas Gerais, ¿no? Hay eso, el primero que uno ve. Después todo el enseñamiento católico, toda la formación. Aquí pasamos a ser tercer mundo una vez que hay las independencias masónicas. Exactamente. Acá está el problema. Ahí está que ya no tenía a Dios como primer objetivo. Claro, las leyes entonces, ya no se hacían para que agradaran a Dios, y se fue debilitando nuestra fe. Pero 200 años son resultado de eso, en todo caso. Estamos hablando de tiempos en que la fe era realmente no un
agregado a la vida, sino que se vivía. Bueno, entonces, como en toda empresa humana, hubo algunos abusos, por supuesto, pero el espíritu de todo lo que se hizo era un excelente espíritu, el espíritu de Dios, sin duda. Y fue una bendición de Dios que llegaran entonces los españoles y portugueses a estas tierras. Pero en América encontramos una particularidad, y es que cada vez que hubo algún abuso, la Iglesia lo denunció y el poder civil lo castigó. Y entonces el signo distintivo de la conquista española es que poseyó desde el primer momento una motivación religiosa, de lo que hemos hablado, y por lo tanto un freno moral. Había frenos, había límites, no se podía hacer lo que a uno se le antojara. Y entonces es muy interesante leer las crónicas de Indias y los textos de los primeros misioneros, porque nos muestran a unos hombres más o menos perplejos por lo que se encontraron. Por un lado, todos recalcan las virtudes humanas y morales de los indios. Nos dicen que eran tranquilos, mansos, con un sentido religioso de la existencia. Bueno, eso de manso tal vez aquí para los araucanos no, no es tan así. Eran muy guerreros los araucanos. Bien dispuestos hacia el extranjero y en general muy receptivos a la predicación. Esas eran las cosas buenas que se encontraron. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, nos dicen que los indios tenían unos rituales y prácticas muy crueles. Celebraban fiestas y se emborrachaban hasta perder la razón, y en algunos casos terminaban matándose, y tenían entre sí unas guerras terribles. Colgaban los cadáveres humanos y en algunos casos hasta se los comían, y eso sin hablar de los sacrificios humanos a las divinidades locales, que en algún momento vamos a tocar en esta serie de programas. Entonces había cosas muy malas también. Y entonces los españoles se razonaban de la siguiente manera al ver todo esto. Decían, puesto que no parecen malos pero obran mal, es que están endemoniados. Por consiguiente, hay que librarlos de ese estado. ¿Y cómo hacerlo? Pues entonces, para un católico de todos los tiempos, y especialmente para uno del siglo XVI, la respuesta era clara: catequizar, bautizar y convertir. No había otro camino. ¿De qué manera podríamos decir de cuál era el método que se usaba en esa evangelización? Porque es otro mito, ¿no? Claro. Que lo obligaban, que lo ataban, que lo amarraban, que lo cortaban, que lo torturaban. Por último, el pobre indio pedía ya, bautíceme, porque ya basta, ¿no? No, nada más lejos de la realidad, Jefferson. No, al margen, por supuesto, de casos que pueda haber aislados, no puede decirse que los indios hayan dejado sus creencias por la fuerza. La Iglesia no empleó la violencia para convertir a nadie. Y bueno, en los grandes imperios precolombinos, los mayas, los aztecas, los incas, la religión estaba estrechamente ligada a la autoridad política. Entonces, cuando empezaron a caer estos imperios, la gente naturalmente abandonó sus creencias y sus cultos de origen. ¿Por qué? Porque sencillamente ya pasaron a no tener sentido al haber caído toda la estructura política a la cual estaba ligada su religión. Y entonces rápidamente se convirtieron. Y por ejemplo, en México hay un gran misionero, Motolinía, que habla de que en un lapso de 15 años, desde 1521 hasta 1536, se convirtieron y se bautizaron 4 millones de personas del imperio azteca. Entonces, una cifra realmente impresionante. Entonces, no es que se haya obligado a los indios a abrazar la fe. Por supuesto, había cosas que convertían también en una ventaja el abrazar la fe. Eran mejor mirados, tenían alguna mejor posibilidad de trabajo, qué sé yo, pero
no fue que se usara la violencia. No es eso lo que ocurrió, sino que naturalmente los habitantes de estas tierras se convirtieron en masa al escuchar la predicación y el evangelio. Y bueno, entonces había como una especie de metodología en la evangelización, tanto en América como en Filipinas. El primer paso era predicar las bienaventuranzas y con ellas eliminar las creencias que tenían los pueblos animistas o fetichistas. Y cuando el nativo entendía más o menos el mensaje y expresaba al menos una mínima intención de querer abrazar la fe, bien, entonces se le daban los sacramentos, el bautismo, la comunión y la confirmación. Además, y un poco para destruir este mito de que producto de la evangelización forzada se arrasó con las culturas originales, se tradujeron inmediatamente a las lenguas autóctonas el catecismo y las escrituras para facilitar la conversión de la gente. Y entonces los misioneros, en vez de esperar que los nativos aprendieran su lengua, es decir, el castellano, se pusieron ellos a aprender la lengua de los nativos para evangelizarlos más fácilmente. Y lo hicieron con tanta fuerza y con tanta decisión que incluso dieron gramática, sintaxis y escritura a lenguas que ni siquiera tenían forma escrita. Entonces, esto de que se arrasó con las culturas originales es realmente una soberana mentira. Como la acusación modernista, ¿no? Que la iglesia hasta entonces era una iglesia de sacristía, ¿eh? Claro. Que no salía a la calle, o sea, que no estaba cercana al pueblo, que se no identificaba con la gente, todo, o sea, realmente bárbaro. Bueno, aquí vemos que no era así. Y entonces otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ante una moción del Consejo de Indias, que era como una especie de ministerio de colonización español, en 1596 se solicitó al emperador que emitiera una orden para que se castellanizara a los indígenas, es decir, que se les una especie de que tuvieran una obligación de aprender el castellano, para facilitar una serie de cosas administrativas muy atendibles. Pero el emperador, que era en ese entonces el gran Felipe II, asesorado por religiosos, contestó lo siguiente: no parece conveniente forzarlos a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieran aprender voluntariamente nuestro idioma. Ahí se ve la actitud absolutamente, comprensiva y prudente del emperador, que no pretende imponer por la fuerza ninguna cosa. Entonces, vamos viendo, Jefferson, cómo va cayendo este famoso mito de el genocidio cultural tan mentado en estos tiempos. Y bueno, la iglesia se desarrolló y desde 1511 había una jerarquía eclesiástica independiente de España. Y entonces el continente se había distribuido en 5 arzobispados y 27 obispados. Aquí todavía nosotros en Chile no existíamos. No había ni siquiera llegado Hernando de Magallanes, ahí por el estrecho de Magallanes, en 1520 fue el primer europeo que pasó por acá por Chile. Y en Roma, el Papa creó una comisión cardenalicia especializada en la materia de evangelizar América. Y entonces desde 1588 se crearon seminarios también especializados en las misiones, y en 1622 un departamento especial que se llamó la Congregación para la Propagación de la Fe, que es una especie de ministerio de las misiones. Entonces, con lo que decíamos, para un español del siglo XVI no cabe otra forma de verdad que la vida conforme a la religión cristiana, y entonces la evangelización de los indios era un progreso realmente muy grande para los indios.
podemos ya empezar a concluir entonces que realmente esos españoles no solamente buscaban oro, piedras, platería, Claro. riquezas, ¿no? Se trata de pintar a los españoles como sedientos de oro, de riquezas, de poder. Por supuesto, existían las legítimas ambiciones y eran cosas que se buscaban legítimamente, pero estaban, digamos, todas estas cosas adornadas por algo muy importante, que era transmitir la verdad, transmitir la santa religión católica, sacar de las tinieblas a pueblos enteros. Entonces, eso realmente es muy valioso y realmente es una cosa que debemos agradecer a Dios y no podemos agradecer lo suficiente. Y entonces, si los españoles del siglo XVI cruzaron el océano para ir a un mundo que no era el que buscaban, porque en realidad lo que se quería era llegar a la India para establecer una nueva ruta de comercio con las especias, pues bien, sin embargo, los españoles cruzaron el océano para venir a este mundo y durante mucho tiempo gastaron más plata de la que recuperaban y más hombres de lo que podía permitirse un país poco poblado como era España. Además, recordemos que justo en esa época había terminado la Reconquista, que había sido realmente un proceso que había costado muchas vidas y que había agotado mucho las fuerzas españolas. Entonces, así todo, España se lanzó en esta aventura y se hicieron todas estas cosas aparentemente absurdas. Fue porque España vio en ello una misión en el sentido religioso del término. Entonces, los españoles cruzaron porque iban a poner la cruz al otro lado del océano. Y sin eso probablemente no se habría acometido la mayor de todas las aventuras que se han acometido, que fue esta de la colonización de América. Y bueno, como testimonio de esto hay muchísimos que murieron y muchos de ellos mártires, con el solo interés de transmitir la fe a los que no la tenían. Entonces, bueno, queridos auditores, espero que quede un poco más claro que esta mentira de la genocidio cultural es una de tantas mentiras que andan circulando para debilitarnos en la fe, para acomplejarnos, para hacernos pedir perdón, para humillarnos, y vemos que es todo lo contrario. Debemos estar orgullosos por lo que se realizó, debemos estar agradecidos de Dios y, por supuesto, debemos defender lo que se hizo y tratar de que las personas que creen esta mentira, bueno, vayan poco a poco dándose cuenta del error en el que se encuentran. Muy bien, queremos agradecer al Padre Pablo por sus informaciones y agradecer a todos ustedes que nos escuchan con tanta fidelidad. A Dios nuestro Señor seguimos pidiendo las fuerzas necesarias para seguir en esa santa empresa, y al Padre Pablo la bendición final. Bueno, queridos auditores, que Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde, y si Dios quiere nos encontraremos muy pronto. Eso fue Cristianamente Hablando. Hoy en Convicción Radio, Cristianamente Hablando.
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X se hace presente en Convicción Radio, obedeciendo el mandato de la Santa Iglesia, apostolar por la salvación de las almas. Cristianamente hablando, en Convicción Radio.